Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana que nuestro Dios nos concede. Damos gracias a Dios por este día, gracias porque es un privilegio el poder reunirnos como una gran familia de amor para adorar a nuestro Dios, para reconocer que Él es nuestro Dios, para reconocer su fidelidad y para reconocer que nosotros estamos bien en Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Damos muchas gracias a Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y la semana pasada estuvimos estudiando los versos del 11 al 15 donde estuvimos viendo los beneficios de nuestra identidad con Cristo. Al estar unidos completamente a Cristo, tú y yo hemos sido grandemente beneficiados. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña en primer lugar es que hemos sido dotados de una nueva naturaleza espiritual. Dios ha colocado un nuevo ser espiritual en todo aquel que viene a Cristo Jesús. Ese ser espiritual es que se relaciona con Dios, el que puede orar, el que puede vivir en santidad, el que se anima a amar, a servir a los hermanos. Pero también hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Esa larga lista de acusaciones verdaderas que estaban en nuestra contra, acusaciones verdaderas, reales, fueron todas perdonadas y clavadas en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y en tercer lugar, un tercer beneficio que encontramos en el texto es que tú y yo podemos vivir una vida victoriosa, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y su victoria es nuestra victoria. Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó, venció la muerte, al diablo y a toda la hueste espiritual de maldad. Toda esa hueste que se oponía a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Cristo la venció. Y su victoria es nuestra victoria. Nuestra identidad con Cristo nos ha librado del yugo del pecado y de la ley. Y tú y yo hemos recibido un conocimiento de Dios que nos permite someternos a su voluntad y vivir una ética de vida diferente a la que vivíamos anteriormente. Por tanto, no es lógico, no es natural el someternos a ciertos preceptos humanos que en nada mejoran nuestra relación con Dios. Preceptos humanos que en nada nos hacen ser mejores cristianos. Y Pablo en esta porción, capítulo 2, versículos 16 al 23, quiere darnos algunas advertencias para que tú y yo cuidemos nuestra vida espiritual, para que tú y yo cuidemos nuestra relación con Dios. Y Él quiere advertirnos algunos peligros que estaban intentando penetrar a la iglesia y dañar la vida de los hermanos. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versos del 16 hasta el 23. Colosenses capítulo 2, versos 16 hasta el 23. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar antes de entrar en materia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos, Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dios, gracias por este privilegio que nos concede de reunirnos como iglesia
para alabar y adorar tu santo nombre. En este momento abrimos tu palabra, Dios, porque queremos escucharte. Queremos escuchar las instrucciones que tú tienes para nuestras vidas. Y oramos para que en el poder de tu Santo Espíritu, tú nos conceda la oportunidad de comprender y sobre todo, mi Dios, de poner en práctica cada una de estas instrucciones. Gracias, Dios, por este privilegio. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo aquí menciona 3 prácticas que no son cristianas y que estaban intentando penetrar en la iglesia de Colosas. Y aunque el apóstol Pablo no llama por su nombre a cada uno de estos grupos, por lo que él menciona en los versos podemos concluir a qué grupo el apóstol Pablo se está refiriendo. Y por ejemplo, en los versos 16 y 17, el apóstol Pablo está hablando de los legalistas, de aquellas personas que querían establecer reglas humanas para guiar la vida espiritual. En los versículos 18 al 19, el apóstol Pablo está hablando del misticismo. Están basados en experiencias profundas. En los versículos 20 al 23, el apóstol Pablo está hablando del ascetismo. Aquellas personas que tienen una vida de negación. Y estos grupos estaban intentando penetrar a la iglesia para tratar de desvirtuar lo que Dios estaba haciendo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 23. Tales cosas, refiriéndose al legalismo, al misticismo, al ascetismo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ningún tipo de beneficio en nuestra relación con Dios, en una vida de santidad. Permítanme leerles en otra versión que puede ser un poquito más claro para ustedes. Podrán parecer sabias porque exigen gran devoción, o sea, gran entrega. Una religión de abnegación, o sea, de renunciar a sus propios deseos e intereses. Pero no tiene valor alguno. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 23. Colosenses 2, 23. Dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas refiriéndose al legalismo, al misticismo y al ascetismo. Permítame leerle una otra versión que puede ser un poquito más clara para todos ustedes. Dice, podrán parecer sabias porque exigen gran devoción. Una religión de abnegación, o sea, son capaces de renunciar a sus propios deseos e intereses. Tienen una gran entrega y una severa disciplina corporal. Aparenta ser bueno lo que ellos hacen, pero su práctica, dice el texto, no ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No te pueden hacer un mejor cristiano. No mejoran tu relación con Dios. Amados hermanos, la vida de santidad se basa en una correcta relación de obediencia a nuestro Dios. Ahora tú y yo somos libres en Cristo, estamos completos en Él y no podemos permitir que grupos externos intenten penetrar para dañar nuestras vidas y dañar nuestra relación con Dios. Y Pablo dice que nadie te engañe. Creyentes, iglesia, no permita que nadie le engañe. Y el apóstol Pablo aquí nos va a presentar algunas enseñanzas, advertencias que nos van a ayudar a cuidar nuestra vida espiritual. Que nadie te engañe. En primer lugar, lo primero que encontramos es que la vida espiritual no consiste en observar normas externas. La vida espiritual no consiste en observar normas externas. En otras palabras, no permitan que las normas humanas dirijan tu vida cristiana. No permita que los reglamentos humanos controlen tu vida. Mire como el apóstol Pablo dice en el verso 16, Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. El papel de este grupo legalista era juzgar a los hermanos, condenar a los hermanos, porque los hermanos no se estaban sometiendo a las reglas que para ellos eran importantes y que elevaban su nivel de santidad. Y el apóstol Pablo está advirtiéndonos contra este grupo. Este grupo es el legalismo. El legalismo es la religión de los logros humanos a través del cumplimiento de las reglas. A través de establecer ciertas reglas que ellos esperan que se cumplan, y al cumplirlas estamos mostrando una buena relación con Dios. Y Pablo les dice: no permita que nadie los critique y los juzgue por lo que comen y por lo que beben. Ellos querían imponer a los gentiles ciertas prácticas alimenticias que eran propias de la nación judía. Dios había establecido ciertas regulaciones alimenticias a la nación como una marca distintiva del pueblo de Dios, y así evitar que se mezclaran con otras naciones. Pero estas prácticas eran propias de los judíos. Ahora estamos bajo el nuevo pacto y esas leyes dietéticas no tienen ninguna relevancia para la iglesia. El mismo Jesús, en Marcos capítulo 7, versos 14 al 19, condenó estas cosas. Marcos capítulo 7, versos 14 al 19. Permítame poner el verso en contexto. Se acercan los fariseos y los escribas a los discípulos de Jesús. Ellos normalmente se acercaban para observar y tratar de juzgar y condenar y atrapar a los discípulos en alguna práctica que no se sometiera a la ley. Y ellos vieron a los discípulos comer sin lavarse las manos. Y para ellos eso era algo reprochable como nación. Y miren lo que dice Jesús en Marcos capítulo 7, versos 14 al 19. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Estos grupos religiosos estaban juzgando el nivel espiritual de los discípulos por reglas externas. Reglas externas. Y Jesús mismo está aclarando aquí que lo que contamina al hombre no es lo que él se come, sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. El apóstol Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 14, Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. El apóstol Pablo dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo: no se enfoquen en reglas externas. Esas no son las características propias del reino de Dios. El reino de Dios está en el corazón, es un ambiente espiritual, en una relación con Dios. No por lo que tú te comes o tú consumes. En Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, Hechos capítulo 10, versos 9 al 16, el Señor le había mostrado al apóstol Pedro, por medio de una visión, una serie de animales que ellos no estaban acostumbrados a consumir, pero que ahora en el nuevo pacto
El Señor está dando apertura. El Señor está preparando el corazón de Pedro para trabajar, para predicar la palabra de Dios y hacer una buena obra. Y en Hechos capítulo 10, verso 13, miren lo que dice el verso 13, Hechos 10, 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Una vez más, Pedro estaba muy preocupado por esas normas externas. Y Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, mata y come, Pedro, mata y come, Pedro. En Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, el motivo de este concilio, donde se reunieron los principales líderes de la iglesia de entonces, era porque algunos judaizantes querían imponer los rituales judíos a los gentiles. Los gentiles que no tenían ningún tipo de conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Y ellos querían imponer, y miren lo que dice Hechos capítulo 15, verso 5. Hechos capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Una reunión de emergencia entre el liderazgo principal de la iglesia de entonces. Y duraron horas, dice el texto, reunidos para llegar a una conclusión, para recibir la dirección de Dios. ¿Saben, amados hermanos, cuál fue la conclusión de ellos? No podemos someter a la iglesia, a los gentiles, a las prácticas judías. No podemos someterlos. El legalismo no fue parte de las enseñanzas de la iglesia primitiva. Vimos que el legalismo es la religión de los logros humanos a través del cumplimiento de reglas, y esa no fue la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles fue predicar el evangelio, predicar la cruz de Cristo, que es el mensaje que tiene poder para transformar las vidas. Muchas veces tendemos a confundir lo que es obedecer la palabra de Dios con el legalismo. Quiero decirle y quiero aclarar esta parte, que esto es sumamente importante. Obedecer la palabra de Dios no es legalismo. Voy a repetir: obedecer la palabra de Dios no es legalismo. La Biblia nos manda como creyentes a obedecer todo el consejo de Dios. No solo lo que nos conviene, sino todo el consejo de Dios. Obedecer la palabra de Dios debe ser la normativa en la vida del creyente. Pero hay hermanos que confunden las cosas, y desde que tú lo enfrentas con la palabra de Dios te acusan de legalista. Hermanos que no quieren ser confrontados en su pecado, y cuando tú abre la Biblia para hablar con ellos, para instruirles, dice: pastor, es que usted es muy legalista, todo lo de usted es por la raya, todo es muy estricto. Porque estamos pidiéndole que solamente obedezca lo que Dios tiene establecido. Entonces, para ellos cubrir su pecado, su falta, entonces nos acusan de legalista. Yo me pregunto, ¿qué de malo tiene que nosotros obedezcamos todo el consejo de Dios? Lo condenable es que tengamos que someternos a reglas de hombres para tener vidas que agraden a Dios. No es legalismo demandar que los cristianos obedezcan la palabra de Dios. No es legalismo que obedezcamos 100% la palabra de Dios. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 42, verso 6. Jeremías capítulo 42, verso 6. Obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien.
O sea, Jeremías está diciendo, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, todo el consejo de Dios nos va bien. Dios quiere que tú y yo obedezcamos todo el consejo de Dios. Y eso no es legalismo. Si nos llama legalista, bueno. Pero obedecer todo el consejo de Dios no es legalismo. Un texto que ustedes conocen, Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche lo que Dios está instruyendo aquí a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de ti este libro. Nunca te apartes de este libro, está diciéndole Dios a Josué. Sino medite en él. Invierte tiempo, porque hay sabiduría en él. Y sigue diciendo el texto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escuche bien. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, obedecer completamente todo el consejo de Dios. Y cuando nosotros obedecemos todo el consejo de Dios, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. No es legalismo obedecer la palabra de Dios, amados hermanos. Es sabiduría obedecer la palabra de Dios. Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No obedecer lo que Cristo tiene establecido en su palabra. Una vez más, no es legalismo obedecer completamente la palabra de Dios. Pero también tendemos a confundir lo que es legalismo con ciertos límites saludables que nosotros como creyentes establecemos en nuestras vidas. Límites que son saludables para la vida del creyente. Yo les pregunto, ¿ir a una fiesta es pecado? Déjenme decirle que muchos de mis hermanos, algunos de mis hermanos se dan a veces sus escapaditas para ir a sus fiestas. Ese es un límite que yo decidí poner en mi vida hace muchos años. Yo decidí no ir a esos lugares porque me sentía con riesgo. ¿Es pecado ir? No es pecado. Pero en mi propia convicción yo decidí poner límites en ese sentido. Por el ambiente que se da en esos lugares. En esos lugares hay mucho alcohol. Hay mucho ambiente con mujeres que se prestan a muchas cosas. Poca luz. Ahí se usa juca. Usted encuentra todo tipo de drogas. Todo tipo de drogas en ese ambiente. Y yo decidí poner límites en mi vida para proteger mi vida, pero no solamente para proteger mi vida espiritual, sino también para no ser de tropiezo a muchos de mis hermanos. A hermanos nuevos, a hermanos que posiblemente esa fue una gran batalla en su vida pasada y han salido de ese ambiente. Y ser yo de piedra de tropiezo para esos hermanos que el Señor le ha rescatado. Pero también puedo ser de obstáculo para aquellas personas que no son creyentes, que están escuchando, viendo mi vida y que no asocian al creyente con ese ambiente de las fiestas. Poner límites en nuestras vidas no es legalismo, es sabiduría. ¿Saben cuál es la respuesta de muchas que me dan muchos de esos hermanos? Es que yo no puedo estar viviendo para la gente. Escuche bien.
pastor, es que yo no puedo estar viviendo para la gente. O sea, ese hermano tenía en su cabeza una distorsión de lo que es la vida cristiana. Yo no puedo vivir para la gente, pero lo que encontramos en la palabra de Dios es todo lo contrario. Nosotros debemos vivir para amarnos, vivir en comunidad para amarnos los unos a los otros. Jesús mismo, cuando dio el gran mandamiento, nos dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Tu hermano tiene que ser importante para ti. Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Ustedes tienen que ser importantes para mí y yo tengo que ser importante para ustedes. Dios te tiene aquí para ser de bendición a los hermanos, no de tropiezo. Escuche bien, para que tú seas de bendición, no de tropiezo. Entonces, los límites en la vida cristiana son buenos y saludables porque te protegen de muchas situaciones que ponen en peligro tu relación con Dios. Eso no es legalismo. Eso no es legalismo. Esas son decisiones sabias en la vida de los creyentes. Lamentablemente hay muchos cristianos que abusan de su libertad. Cuando usted abusa de su libertad en Cristo, eso es libertinaje. Libertinaje. Hermanos, que todo lo suben a las redes sociales. Un hermano que se está bebiendo un trago y lo sube a las redes sociales. Y yo me pregunto, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué subirlo a las redes sociales? ¿Qué es lo que persigue? Cuando usted hace estas cosas, usted se está convirtiendo en piedra de tropiezo para personas que son inmaduras, que no son capaces de consumir alcohol, o personas que Dios ha sacado de ese mundo, de ese ambiente, y son vulnerables. Pero al usted ser un exhibicionista, usted está siendo de piedra de tropiezo para ese hermano. Hermanos que suben todo tipo de fotos a las redes sociales, fotos muy sensuales, fotos con un tipo de ropa que ponen en peligro la vida espiritual de los hermanos. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué mueve al hermano a querer tener ese exhibicionismo en las redes sociales? Quiero decirle, amados hermanos, que cuando tomamos actitudes como esa, esas cosas se convierten en piedra de tropiezo para mi hermano, piedra de tropiezo para la iglesia. Aún para tus familiares que son inconversos, se convierte en piedra de tropiezo para que quieran escuchar el mensaje del evangelio. Motivar entonces a los hermanos a establecer ciertos límites, más que legalismo, es sabiduría. Sabiduría. Nuestra vida de santidad está marcada por el amor. Y es lo que Pablo quiere que aprendamos. Y es lo que le enseña en 1 Corintios capítulo 8. Una porción que ya estudiamos cuando predicamos el libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 8. El contexto que el apóstol Pablo está enseñando es que los paganos sacrificaban animales para ofrecérselo a sus ídolos. Y después de las fiestas, mucha de esa carne sobraban. Y ellos decidían venderla a un bajo precio. A un precio muy cómodo. Y muchos creyentes en ese entonces decidían comprar esas carnes, ir a comprar su churrasco, comprar su lomo, comprar sus costillitas. Porque ellos entendían que eso no era pecado, que no era nada. Y no es pecado. Y el apóstol Pablo lo va a explicar. Pero ellos compraban esa carne y lo comentaban o lo hacían frente a hermanos nuevos, hermanos inmaduros. Y los hermanos inmaduros le preguntaban: ¿y tú te vas a comer esa carne que está sacrificada a los ídolos? Pero eso no es nada. ¿Qué tiene que ver? Pero eso es carne, solamente carne. Esa actitud de esos hermanos dañaba a esos hermanos más nuevos. Y Pablo quiere darnos una lección en la palabra para que entendamos que esto se trata de amor. De amor. No solamente de ejecutar los derechos que tenemos, aunque lo tengamos, pero es que esto se trata de amor. Yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 8.
Primero los Corintios capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios. Primero los Corintios capítulo 8, dice el verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, Pablo está estableciendo que un ídolo no es nada. Entonces, si sacrifican y esa carne sobra, sacrificada a los ídolos, la podían consumir porque eso no tenía ningún tipo de sentido, no era nada. Pero miren lo que dice el Pablo en el verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El apóstol Pablo está diciendo, cuando te conviertes en un obstáculo para afectar la vida del hermano y que el hermano caiga en pecado, tú estás pecando con tu actitud. Pablo está reprochando que esos hermanos que tenían madurez, que no era nada comer carne sacrificada a los ídolos, dañaran, influyeran de manera negativa en la vida espiritual de los hermanos más jóvenes, más débiles. Mire como dice el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo está diciendo, si el yo comer carne va a dañar espiritualmente a un hermano, pongo límites saludables por amor a mi hermano. Límites saludables por amor a mi hermano. Si el apóstol Pablo no está viviendo una vida cristiana enfocada en él, el apóstol Pablo está viviendo una vida cristiana enfocada en amar a los hermanos, porque de eso se trata la vida cristiana. A eso nos ha llamado el Señor. Hacer algo que no es pecado, pero que lleva a pecar a otro, se hace pecado. Se hace pecado. Y para Pablo la vida espiritual de sus hermanos era sumamente importante, sumamente importante. Hay otro punto aquí que es sumamente importante que debemos resaltar y aclarar, que tiene que ver con lo que estamos tratando de la santidad. Si tu vida de santidad se basa en el cumplimiento de reglas humanas, es legalismo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Tu vida de santidad, si tu vida de santidad se basa en solamente cumplir reglas humanas, eso es legalismo. La santidad no solamente tiene que ver con lo externo, sino con la disposición del corazón. Hay un grupo de religiosos que Jesús condena porque pretendían mostrar una aparente piedad hacia lo externo, pero por dentro su corazón estaba lejos de Dios. Ese grupo son los fariseos, los escribas. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, verso 25. Mateo capítulo 23, verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Escuche bien lo que Jesús le está diciendo. Ustedes son unos falsos, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ellos pensaban que el cumplimiento de las reglas le acercaba a Dios. Por eso se enfocaban en lo externo, pero su corazón estaba muy divorciado de hacer la voluntad de Dios. Y miren cómo Jesús lo llama en el verso 27, sepulcro blanqueados. Una expresión muy fuerte.
Quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un cementerio. Y hoy en día tenemos unos cementerios un poco más modernos, donde por fuera usted ve y parece un jardín preciosísimo, bien limpiecito, bien ordenado. Pero por dentro, ¿qué hay dentro de esas tumbas? Jesús está llamando a los fariseos y a los escribas sepulcros blanqueados. Querían aparentar limpieza por fuera, santidad por fuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Porque querían tener una relación con Dios basada en el cumplimiento de las reglas. Lamentablemente, con mucha frecuencia el legalismo está más cerca de nosotros, de nuestras iglesias, de lo que pensamos. Y uno lo dice con mucho dolor. Pero muchas iglesias con prácticas legalistas, prácticas establecidas por el liderazgo, tratando de regir, de guiar a los hermanos a una vida, a una relación con Dios, pero desde el punto de vista humano. Iglesias estableciendo reglas y midiendo tu vida espiritual por el cumplir o no cumplir esas reglas. Iglesias que establecen que las mujeres cristianas no se ponen pantalones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay algún texto en la Biblia, en toda la Biblia, hay algún texto que prohíbe el uso de pantalones a las mujeres? No lo hay. No lo hay. Entonces las iglesias que establecen esa regla están estableciendo reglas de hombre, pero descalifican y ponen en disciplina a mujeres que se pongan pantalones. Lo que la palabra de Dios dice a tanto a los hombres como a las mujeres es que nos vistamos con decoro. Que cuando una mujer se vista parezca una mujer. Que cuando un hombre se vista parezca un hombre. Y yo sé que hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, momentos difíciles que usted no sabe si es él o es ella o si es Iggy. Uno no sabe ahora mismo lo que es. No sabemos. La palabra de Dios está diciendo a los creyentes: mujeres, cuando ustedes se vistan, parezcan mujeres. Hombres, cuando ustedes se vistan, parezcan hombres. Hay pantalones de mujeres, propios de mujeres. Lo único que tienen que ser con decoro, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Con decoro. Iglesias estableciendo que las mujeres cristianas no se pintan. Escuche bien, midiendo el nivel espiritual de una mujer porque se ponga pintura, porque se ponga un poquito de colorete en la cara. ¿Saben ustedes lo preciosa que se ve una mujer bien maquillada, bien bonita? Pero están descalificando la vida espiritual, la relación de esa mujer con Dios, porque se ponga un pintalabio, porque se ponga un colorete. Iglesias que establecen que los creyentes no comen carne de cerdo. Amados hermanos, ustedes saben lo bueno que es un lomo de cerdo, un pernil. Ustedes saben lo sabroso que es esto. ¿Cómo van a medir mi vida espiritual porque yo me como un pernil bien sazonado al horno? Pero hay iglesias que hacen esto. Iglesias que censuran que sus miembros vayan al cine. Si vas al cine no eres cristiano. Ustedes están escuchando esto. Pareciera como que estamos hace 3 siglos atrás. Hoy en día, en esta ciudad, iglesias estableciendo que si vas al cine no eres cristiano. Quieren dirigir la vida de sus miembros a través del cumplimiento de reglas humanas hechas por los líderes. Pensando los líderes que cumpliendo con estas reglas vamos a tener una mejor relación con Dios o a caminar de una manera más espiritual. Quiero decirle que las reglas humanas no nos hacen mejores creyentes. Lo que te hace un mejor creyente es mantenerte en comunión con Cristo. Ahora estás en Cristo. Mantenerte en comunión con Cristo es lo que te da la victoria en el día a día. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 16, la segunda parte. No solo en comida y bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. O sea, este grupo de legalistas quería establecer a los gentiles aún las fiestas propias de los judíos, como la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, que para los judíos tenía una gran significancia, pero no para el mundo gentil, no para la iglesia primitiva.
Y ellos querían establecer las lunas nuevas, guardar los días de reposo, que guardaran el sábado. El sábado era una señal para Israel en el antiguo pacto. Y quiero decirle que no hay un solo verso en todo el Nuevo Testamento que indique que la iglesia tiene que reunirse y guardar el sábado. Un solo texto no lo hay. Lo que sí enseña la palabra de Dios es que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el domingo, para recordar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo dice en relación a todas estas cosas: nadie os juzgue por estas cosas. Versículo 17: lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Una sombra no es la realidad es lo que produce la sombra. Estas cosas eran un anticipo de lo que vendrían. Jesucristo es la realidad tras la sombra. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que el Antiguo Testamento presenta algunas cosas que son realidad en el Nuevo Testamento. La vida de santidad es mucho más que obedecer ciertas reglas externas. La vida de santidad es una disposición del corazón. Y quiero terminar en esta mañana este sermón. Los puntos 2 y 3 lo vamos a ver la siguiente semana. Pero quiero terminar en esta mañana con una ilustración aplicando este mismo cumplimiento de reglas a los ministerios. Y quiero decirte algo: si tu ministerio está marcado por el cumplimiento de las reglas, es legalismo. Tu ministerio está llamado a estar marcado por el amor unos a otros y ayudarnos unos a otros. Participaba en un ministerio hace algunos años donde un hermano con buena intención me dice: mire, pastor, yo sé que usted está muy ocupado y yo quiero que usted me permita ayudarle en el ministerio, porque nosotros necesitamos poner en cintura a todos los miembros del ministerio. Ahí ellos están haciendo lo que les da la gana y tenemos que ponerlo en cintura. Y yo le escribí algunas reglas que yo creo que debemos implementar en el grupo. Y yo, déjame ver qué es lo que tú has escrito. Y él, cuando yo comienzo a leer, él dice: todo aquel que llegue 15 minutos retrasado al ensayo, un mes sin tocar. Todo aquel que no se aprenda las canciones, un mes sin tocar. Todo aquel que llegue 5 minutos al culto de domingo, un mes sin tocar. Óyeme, él pensaba que por establecer este tipo de reglas iba a mejorar la condición del corazón de estos hermanos. Ese legalismo no funciona en los ministerios. En los ministerios funciona el amor. Y yo le hablé con él y le decía: pero tú tienes que valorar el esfuerzo de estos hermanos. Estos hermanos todos trabajan. Están saliendo de su trabajo para venir a ensayar, dejando su familia y todo esto. Entonces, no lo estés juzgando porque llegaron 5 minutos tarde o no. Valora el hecho de la pasión y el amor que están teniendo para la obra, para el ministerio. Amados hermanos, si el ministerio está marcado por las reglas, el legalismo, tu ministerio tiene que estar marcado por el amor. A eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios. Estos grupos legalistas estaban tratando de entrar a la iglesia y enseñar a la iglesia que la vida cristiana se vive bajo reglas. Y yo quiero, para terminar, decirle que la vida cristiana se vive en unidad y en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos guíe y nos dé sabiduría para nosotros no dejarnos atrapar con cosas que muchas veces son fascinantes en la carne, pero que dañan nuestra relación con Dios. No al legalismo, sí al amor y sí a Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.